Verles. Tenemos algunos, como decía el pastor, conectados virtualmente, otros desde manera presencial. Les bendecimos a todos. Qué bueno que aún en medio de la dificultad de poderse movilizar a un lugar, podamos escuchar de manera virtual, así sea en casita, que podamos sacar este tiempo, este espacio para ser edificados por la palabra, ¿vale? Yo le pido allí que cierre sus ojos y pongamos este tiempo en manos de Dios. Amado Dios, te damos muchas gracias. Gracias por este tiempo que tú nos permites congregarnos, Padre mío. Gracias por el honor, el privilegio, como decían nuestros hermanos en la alabanza, de poder venir delante de ti, Señor. Gracias. Venimos a tus puertas con acción de gracias, con alabanza, Señor. Agradecidos por todo lo que tú haces con nosotros en nuestras vidas, Señor. Gracias por estar presente. Gracias por allanar el camino, Señor, que caminamos cada día, Señor. Ponemos en tus manos este tiempo, Padre, de la palabra. Yo te pido, Espíritu Santo, que seas tú trayendo una revelación de tu palabra, que seas tú guiándome a mí, Señor, y usándome como un vaso para transmitir lo que tú quieres hablar a tu pueblo y a mí misma, Señor, en esta tarde, Padre. Nos disponemos, preparamos nuestros corazones, Padre. Yo te pido que no haya distracción, que podamos enfocarnos en tu palabra. El enemigo siempre busca en estos tiempos distraernos, darnos sueños, Señor, pero que nuestro espíritu, alma y cuerpo pueda estar presente, Señor, en esto que tú hoy nos quieres enseñar, porque sé que traerá, como todo lo que trae tu palabra, Señor, cambios a nuestra vida, Señor, y hará que podamos avanzar en ese camino y en ese propósito que tú tienes con cada uno de nosotros. Te alabamos, te glorificamos. Gracias por estar aquí, Espíritu Santo, y por guiarnos. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Bueno, amada iglesia, es un gozo saludarles. Hoy Filadelfia muy frío, lloviendo. Pido a Dios que no vaya a caer ninguna tormenta porque podemos tener problemas de conexión, pero no, yo espero que todo fluya sin ningún inconveniente. Y bueno, damos gracias a Dios por este mes. Ya iniciamos mayo, este año va muy rápido. Pero bueno, todas las cosas en las manos de Dios, sabiendo que Dios tiene control de todo. Estamos en el mes de las madres. Espero que en Comunidad Profética de Adoración me atiendan muy bien a las mamitas, las consientan este mes. Y bueno, damos gracias a Dios por todo lo que está haciendo en medio de nosotros. No paramos de orar por cada uno de ustedes. Estamos siempre en contacto con algunos, con el equipo, con los ancianos, con los pastores. Hoy tuvimos una reunión temprano con la red ministerial de Atalayas en Acción. Y bueno, ahí están, hacen parte los pastores Luis y Senia, pastora Claudia, el pastor Ricardo, Elber, Lore, y estamos siempre en contacto, orando los unos por los otros. Otros muy juiciosos estudiando en Atalayas, siendo edificados en la palabra de Dios a través de Atalayas en Acción, que Dios está haciendo cosas maravillosas en medio de Atalaya. Vemos cómo Dios está formando, equipando, entrenando un pueblo para crecer y avanzar en su palabra. Entonces, pues nada, vamos a iniciar hoy con la palabra. Yo he estado teniendo muchos sueños, y de esos sueños voy a hablar y ya les voy a contar de qué se trata. Acá les tengo un talit. Yo no sé si la pastora Claudia está conectada. Esto es un talit, más o menos, ahí se puede ver. Es una prenda que es rectangular, básicamente, y es un manto de oración. Se llama un manto de oración. Hay diferentes tipos de talit. Hay unos que son mucho más largos. Y bueno, básicamente este talit lo utiliza el pueblo judío en los tiempos en que van a orar, en que ellos, cuando van al Muro de las Lamentaciones o en sus celebraciones y en sus ceremonias, ellos utilizan este talit para tiempos de oración y para tiempos de ceremonia. El talit es un manto de oración usado por la cultura judía. Y básicamente es una prenda, como les menciono, de manera rectangular. Hay otras formas un poquito más largas. Hay personas que lo utilizan debajo de la ropa. En fin, pero básicamente el talit tienen estas esquinas, en las cuatro esquinitas del rectángulo, tiene estos bordecitos como una trenza.
que nosotros llamaríamos trenza, y básicamente al pueblo judío le recuerdan los mandamientos de Dios. Entonces ellos siempre que lo tocan tienen como recuerdo la ley de Dios, que nunca se aparte los mandamientos de la ley de Dios, y están en las cuatro esquinas que tiene el talit. Yo tenía un talit mucho más bonito en Colombia, pero la pastora Claudia se quedó con ella, como botamos todo literalmente, ya yo no sabía ni qué hacer. Todo salió y sé que el talit mío que venía de Israel, voy a llorar, se quedó la pastora Claudia. Espero algún día recuperarlo. Pero bueno, ese es el talit. Este me lo compré en Amazon recientemente porque yo tuve un sueño y el sueño tenía que ver con un talit. Realmente yo pues conocía el talit, pero no estaba muy relacionada con él. Y yo soñé que yo estaba así, porque así se usa el talit, y yo estaba orando. Este fue el sueño que yo tuve. Simplemente fue eso. Eh, el talit representa recordar los mandamientos. El talit representa una cobertura, una protección divina. Pero el talit, como yo lo experimenté en mi sueño y como también lo habla la cultura judía, habla acerca de intimidad espiritual. Es crear un espacio, y así lo veía yo en mi sueño, era como una separación entre el mundo espiritual y el mundo terrenal. Este era el símbolo que yo veía en el sueño y yo sentía que el talit me cubría y que esto creaba eso que dice la palabra, entra tu Padre que está en lo secreto. Entonces, este era el simbolismo y pues nada, yo recuerdo que antes de tener el talit en mis tiempos de oración, yo me empecé a colocar como una cobija en la cabeza, pero pues no sabía, de pronto creo que lo hacía más por frío en las madrugadas y en las mañanas, y me colocaba una cobija. Pero luego tuve ese sueño y vi fue el talit y entonces me mandé a comprar este talit en Amazon. No me estoy volviendo judía, pero quería tenerlo como un simbolismo de ese sueño que yo tuve. Y ese sueño, como les digo, representa un espacio de intimidad espiritual. Es muy hermoso cada vez que tú puedes tener un tiempo de oración y puedes saber que esto es simplemente un símbolo. No tenemos que volvernos religiosos, pero para mí lo quería traer visualmente para que usted pueda ver visualmente lo que representa su oración. Y su oración representa una entrar íntimo con el Señor, y es una separación entre lo terrenal y lo divino. Es saber que lo terrenal queda fuera y yo tengo un espacio personal e íntimo con nuestro Dios. Entonces, eso representa el talit. Ese fue el sueño que tuve y por supuesto empecé a ahondar acerca de la oración. Y ese es el tema que hoy vamos a hablar, la oración. Hay mucho, se nos ha enseñado mucho acerca de la oración. Yo sé que usted sabe mucho acerca de la oración. Los estudiantes de Atalaya's en Acción ahorita estamos en módulo oración e intercesión uno, los que están en el nivel uno, y módulo de oración e intercesión nivel 2, o sea, están estudiando oración. Y de lo que yo le voy a hablar aquí eh, es algo que Dios me ha enseñado a mí de manera personal en estos tiempos de oración. Yo creo que mi vida de oración ha cambiado mucho. Yo creo que mi vida de oración se ha vuelto muy interesante, se ha vuelto deliciosa, por así llamarlo. Se ha vuelto un deleite y un disfrute. Y no es que no me dé pereza levantarme temprano. Me da sueño, peleo con la cobija, eso todavía pasa porque la carne siempre está luchando, y hasta que no seamos liberados de este cuerpo mortal y terrenal, siempre va a pasar así como le está pasando al hermano José que está bostezando ya. O sea, eso es inevitable que escuchemos la palabra y nos dé sueño. O sea, tómese un cafecito, mi hermano, para que se le quite el sueño. Pero entonces, esa lucha terrenal, eso siempre va a pasar. Pero como se ha vuelto algo rico, es como cuando a uno, a un jovencito o a alguien le dicen, bueno, mañana nos vamos de paseo, el plan más chévere. Y uno puede estar cansado y uno se levanta con sueño, pero uno dice, no me la voy a perder. O sea, ese paseo no me lo voy a perder. Y creo que la oración se ha convertido en estos tiempos para mí ese disfrute. Y he aprendido de parte de Dios, y creo que Dios me ha estado hablando acerca de lo que es oración, y por eso yo quiero comentarles y contarles un poco de eso que yo siento que he aprendido en estos tiempos. Lo primero, ese simbolismo, el talit, un tiempo donde yo me separo de lo terrenal,
me separo de lo terrenal y entro a un espacio divino y a una relación profunda e íntima con Dios. Eso es el talit. Y esas cuatro esquinas siempre relacionándolas con los mandamientos, ¿no? Siempre acordándonos de la palabra de Dios, de lo que Dios manda que nosotros hagamos. Ahora, me gustaría que me acompañaran a Éxodo capítulo 30. De pronto lo voy a tener un poquito moviéndose en la Biblia. Acostumbrémonos, mis hermanos, los sábados a ir al culto. Ojalá, ojalá podamos, yo me estoy volviendo fans de que llevemos la Biblia. Mucho ver el celular, pero que usted pueda tomar nota, que usted pueda rayar, que usted pueda subrayar, que usted se pueda mover en el culto de aquí para allá y de pronto le llame la atención algo y entre semana usted ahonde mucho más porque eso va a ser de mucha edificación en sus vidas. Entonces, Éxodo capítulo 30, versículo del 1 al 10. Vamos a hablar un poquito acerca de lo que era el simbolismo de la oración en el Antiguo Testamento y eso lo representaba el altar del incienso. Para la persona que está en audiovisuales, ahorita que terminemos de leer el capítulo o la porción bíblica, le pido el favor que me colabore con la imagen una vez terminemos de leer la porción de Éxodo 30 del 1 al 10. Entonces dice la palabra en Éxodo 30 del 1 al 10. El altar del incienso se llama. Harás asimismo un altar para quemar el incienso. De madera de acacia lo harás. Su longitud será de 1 codo y su anchura de 1 codo. Será cuadrado y su altura de 2 codos y sus cuernos serán parte del mismo. Y lo cubrirás de oro puro, su cubierta, sus paredes, en derredor y sus cuernos. Y le harás un derredor, una cornisa de oro. Le harás también 2 anillos de oro debajo de su cornisa, a sus 2 esquinas, a ambos lados suyos, para meter las varas con que será llevado. Harás las varas de madera de acacia y las cubrirás de oro. Versículo 6. Y lo pondrás delante del velo que está junto al arca del testimonio, delante del propiciatorio que está sobre el testimonio, donde me encontraré contigo. Y Aarón quemará incienso aromático sobre él. Cada mañana, cuando aliste las lámparas, lo quemará. Y cuando Aarón encienda las lámparas al anochecer, quemará el incienso. Rito perpetuo delante de Jehová por vuestras generaciones. 9. No ofreceréis sobre él incienso extraño, ni holocausto, ni ofrenda, ni tampoco derramaréis sobre él libaciones. Y dejémoslo hasta allí. En la imagen que vamos a ver a continuación, vamos a ver cómo es el altar del incienso. Ahí me están colaborando. Y entonces ahí vemos a mano izquierda la descripción que nos da la palabra en Éxodo. De la imagen que está a mano izquierda podemos ver cómo nos describe la palabra de Dios el altar del incienso. El altar del incienso se encontraba en el lugar santo. Recuerden que estamos hablando del tabernáculo en general, de donde adoraban a Dios, el atrio, que era el patio donde habían otros elementos, el altar del sacrificio, la fuente de bronce, etc., afuera. Pero adentro, en el primer cuarto que se llamaba lugar santo, nos encontramos con el elemento del altar de incienso. Y nos describe esta porción bíblica sus características. Dice que su longitud era de 1 codo, su anchura de 1 codo, era un cuadrado exacto como ustedes lo ven allí. Tenía unos cuernos en cada una de las esquinas, su altura era de 2 codos, era un elemento hecho de madera de acacia y todo recubierto en oro macizo y sólido. Tenía esas 2 argollas por cada lado, como ustedes lo ven, lo aprecian en la imagen, y tenía esas varas que también eran de madera de acacia recubiertas de oro, que las atravesaban y con eso se llevaba en los momentos cuando se tenían que mover del lugar. Entonces, esto era el altar del incienso. Luego habla en a mano derecha la ubicación. En el versículo 6 que leímos dice, y lo pondrás delante del velo que está junto al arca del testimonio. Si ustedes se dan cuenta, donde está el altar del incienso, ahí justo detrás hay un velo. Y detrás de ese velo estaría el arca del testimonio. Recuerden que el arca del testimonio era donde el propiciatorio, una placa de oro sólido, donde estaban los 2 querubines con sus alas en señal de reverencia delante de Dios, y ahí se vertía el sacrificio y eso era consumido y era agradable delante de Dios. El elemento primero que había, recuerden que el arca del pacto estaba en el lugar santísimo, era lo más
perfecto, era la presencia misma de Dios y ahí solo podía entrar el sumo sacerdote una vez al año para la expiación de los pecados del pueblo. Pero el siguiente elemento de todo lo que hay en este templo es el altar del incienso. Inmediatamente él pasaban el velo, allí estaba el altar del incienso. Y eso tenía una razón de ser, porque cada vez que se quemaba el incienso, pues el aroma llegaba al arca de la propiciación. Entonces, esa era la ubicación. Lo pondrás delante del velo, como se ve allí, que está junto al arca del testimonio, delante del propiciatorio, que está sobre el testimonio, donde me encontraré contigo. Donde el sumo sacerdote se encontraba con Dios era en el arca del testimonio. Y Aarón quemará incienso. Ahora dicen cuándo hay que hacer esto. En el versículo 7 y dice, y Aarón quemará incienso aromático sobre él cada mañana cuando aliste las lámparas. Si usted ve la lámpara que está en la figura, en la fotografía derecha, a mano derecha está el candelabro. Yo aquí también tengo un candelabro de adorno en la casa. Y entonces cada mañana Aarón, cuando aliste las lámparas, lo quemará. O sea que Aarón llegaba al lugar santo y Aarón lo primero que hacía era preparar las lámparas, porque las lámparas habían estado funcionando toda la noche, entonces los residuos y todo eso, él lo limpiaba, limpiaba el aceite quemado, etc., dejaba todo limpio. Y miren entonces lo que dice, sobre él cada mañana cuando aliste las lámparas lo quemará, y cuando Aarón encienda las lámparas al anochecer, quemará el incienso. Entonces, esto era un rito que tenían los sacerdotes todos los días. Entonces, tipo 4 de la tarde, bueno, 4 de la tarde no, tipo, sí, 4, 5, 6 de la tarde, en el momento que se empezaba a oscurecer, se prendía el candelabro, se prendían las luces y entonces inmediatamente se quemaba el incienso. Pasaba toda la noche la lámpara encendida y entonces en la mañana ya las lámparas apagadas, porque ya venía la luz del sol, entonces el sacerdote, en este caso Aarón, limpiaba la lámpara, prendía nuevamente el candelabro e inmediatamente otra vez encendía el incienso delante de Dios. Entonces era una dinámica constante lo que se hacía. Esto es básicamente lo que era el incienso, el altar del incienso. Dice qué se hará y qué no se hará. En el versículo 9 dice, no ofreceréis sobre él incienso extraño, ni holocausto, ni ofrenda, ni tampoco derramaréis sobre él libación. Entonces, qué interesante, mis hermanos, porque este elemento simboliza la oración y lo vamos a estar estudiando a la luz de la palabra. Y entonces, cuando uno ve esta imagen, uno dice, qué tremendo, era algo que se hacía constantemente. Ya podemos quitar la imagen, gracias. Entonces, era algo que se hacía constantemente en el lugar santo y en el lugar santo que eran donde estaban estos elementos. Ahora, me llama mucho la atención, me gustaría que usted me acompañe allí para completar un poquito de la historia de estos elementos. Ahí mismo en el Éxodo, en el capítulo 27, versículo 20, Éxodo capítulo 27, versículo 20, usted va a poder encontrar lo siguiente y dice, y mandarás a los hijos de Israel que te traigan aceite puro de olivas, machacadas para el alumbrado, para hacer arder continuamente las lámparas en el tabernáculo de reunión, afuera del velo que está delante del testimonio, las pondrá en orden Aarón y sus hijos para que ardan delante de Jehová desde la tarde hasta la mañana, como estatuto perpetuo de los hijos de Israel por sus generaciones. Hoy no vamos a hablar del candelabro, pero quiero que tenga muy presente lo que acabamos de leer tanto en Éxodo 28 como en Éxodo 27. ¿Por qué? Porque hoy vamos a enfocarnos en el altar del incienso que representan las oraciones, pero necesito que también comprendamos a la luz de la palabra que previo a oficiar el encendido del incienso, para que el incienso subiera y empezara a oler una fragancia deliciosa y el lugar se llenara de humo, pues entonces en el capítulo 27 nos habla del candelabro. Y entonces, como leímos en el 28, antes de que Aarón empezara a hacer todo lo que tenía que hacer con el altar del incienso, él tenía que preceder primero a hacer las actividades del candelabro. Entonces lo primero es, y mandarás a los hijos que traigan aceite puro de olivas machacadas, porque con el aceite era que funcionaban las lámparas, ¿cierto? Y en el 21 dice, en el tabernáculo de reunión, ahí está la ubicación de donde estaba el candelabro, y luego dice, para que ardan delante de Jehová desde la tarde hasta la mañana.
Miren que aquí confirma esto que estaba mencionando, pues la luz del día hacía que no se necesitara lámpara. Las lámparas se prendían a partir de que la luz solar ya se desapareciera. Ahí el sacerdote prendía las lámparas, las alistaba para que se consumieran toda la noche y en la mañana nuevamente regresaba, alistaba el candelabro, lo dejaba listico para nuevamente la tarde para prender otra vez, pero una vez ya limpiaba todo el desperdicio y el sucio de la noche que dejó la noche, pues entonces ponía y oficiaba lo que pasaba en el altar del incienso. Entonces, me parece muy interesante y les he estado comentando que la palabra de Dios es tan rica y por eso necesitamos estudiarla, porque cada cosa tiene profundidad maravillosa. Y no es la excepción este tema. El candelabro, el altar del incienso representa las oraciones y lo vamos a ver a la luz de la palabra. Pero si ustedes se dan cuenta, antes de que el sumo sacerdote o el sacerdote ministrara el altar del incienso, primero tenía que preparar el candelabro. Y saben, mis hermanos, esto en nuestra realidad tiene que ver con algo. Cada elemento de esto representa algo de Cristo. Y sabemos que el candelabro, yo sé que usted lo ha escuchado, dice Juan 8:12, que Jesús es la luz del mundo y el que le sigue nunca anda en tinieblas. ¿Sabes? Yo creo que una de las cosas que ha hecho que nuestra oración sea aburrida, monótona, perezosa y que no tenga algo interesante, sino que se haya vuelto religiosa, es que nosotros no hemos hecho algo antes y es prender el candelabro, porque prender el candelabro y alistar el candelabro significa una revelación de quién es Cristo, significa entender que Cristo es la luz del mundo y los que le siguen no andan en oscuridad, sino que andan en luz y andan en verdad. Yo creo, mis hermanos, que nosotros necesitamos en los temas de oración echarnos un poquito hacia atrás y revisar cómo está nuestra revelación de quién es Jesucristo. Y saben, en este simbolismo de las lámparas hay dos elementos maravillosos, la luz que representa a Cristo Jesús y el aceite que representa al Espíritu Santo. Dice la palabra de Dios que el Espíritu Santo nos hará conocer lo que hay en el corazón de Jesús y nos lo hará saber, lo que hay en el corazón del Padre y nos lo hará saber. ¿Sabes? Cuando nosotros tenemos una revelación de Jesús, cuando nosotros vemos a Jesús como esa luz que se enciende y nos muestra y nos trae revelación, mis hermanos, eso va a cambiar nuestra dinámica de oración completamente. Porque, sabes, es muy diferente cuando tú entras a la oración porque la Biblia dice que hay que orar. Y si no me levanto temprano y si no oro al acostarme, entonces siento una carga y, ay, no he ayunado, no he orado, Dios me va a castigar. Pero, sabes, es que no se trata de eso. Se trata que si antes tenemos una revelación de quién es Jesús por el Espíritu Santo, nosotros vamos a ser como iluminados y vamos a querer oficiar en el altar del incienso, porque se va a volver emocionante, porque la revelación de Cristo que representa la luz va a hacer que nosotros podamos como que ahora sí voy a ir a orar, voy a ir a seguir teniendo una revelación de quién es Jesús. El candelabro, yo no sé si usted con el tiempo que tiene de ser cristiano, usted está conforme con lo que usted conoce de Jesús. ¿Sabes? El altar del incienso representa algo que arde. Y en el altar del incienso, uno colocaba el incienso y el sacerdote ponía fuego. Y entonces habían dos cosas que se unían ahí, el incienso y el fuego. Y cuando yo estudiaba esto, mis hermanos, venía a mi corazón la pregunta, ¿cuándo fue la última vez que usted ha ardido en oración delante de la presencia de Dios? Cuando su corazón otra vez se encendió y se motivó en un tiempo de oración, ardió su corazón, su oración y su corazón por clamar a Dios por Bogotá, por Colombia, pero eso que arde su corazón, que usted siente que mejor dicho, como si se lo estuvieran haciendo usted. Yo sé que hemos experimentado muchos tiempos donde ha habido una oración que arde y esa oración que arde, ¿sabes qué? Tiene una base, la revelación, el conocimiento de algo. ¿Sabes? Cuando tú te relacionas
Pongo un ejemplo, cuando tú ves algo que está pasando, no sé, tu mamá está teniendo una enfermedad o está pasando por una situación difícil y tú sabes lo que está pasando porque tú has estado al lado, porque has sentido su dolor, entonces tú vienes en oración y tú ardes y clamas, pero con un ardor diferente, porque parece ser que esa revelación, esa relación de lo que está pasando a esa persona te lleva a arder tu corazón y tu clamor es totalmente diferente a cuando te dicen, ore por una hermana, de una prima, de una suegra, de una tía que está con una dificultad. Y uno dice, ponemos las manitos, como dice mi esposo en el WhatsApp, y ya, tres, y oramos. Pero realmente entendemos, ¿sabes? No hemos tenido una revelación, por eso yo creo que la oración de pronto puede ser muy rápida. Señor, guarda a esa mujer allá porque de pronto no nos toca. Pero cuando tenemos una revelación, cuando entendemos, cuando estamos cerca a algo, cuando visualizamos una problemática o cuando visualizamos algo y tenemos un entendimiento pleno de eso, entonces vamos con una oración que arde y entonces es totalmente diferente. Y eso tiene que ver con el candelabro y eso tiene que ver con el altar del incienso. Cuando tú y yo, mi hermano, tengamos una revelación de Cristo, necesitamos decirle al Espíritu Santo, yo necesito más. Y yo necesito más es, yo necesito explorar más quién eres, Jesús. Yo necesito entender mucho más quién eres. Yo necesito abrir mis ojos a un entendimiento y una claridad mayor de quién eres tú, de lo que tú has hecho por mí, porque eso nos va a llevar a quemar un incienso con una pasión y para que arda realmente con una pasión increíble. Y yo les decía ahorita, o sea, ¿qué ha cambiado en mis tiempos de oración? Pues la levantada de la misma hora es exactamente lo mismo, pero la motivación es diferente porque ya no se hace como un rito porque toca, sino porque definitivamente hay una revelación mayor de quién es Él y entonces eso te motiva a levantarte por encima de tu pereza, de tu cansancio, del querer seguir durmiendo. Entonces, eso es lo que significa el altar del incienso. Necesitamos, previo a poner fuego al incienso, encender las lámparas. Jesús es la luz del mundo y el Espíritu Santo el aceite. Miren esto tan hermoso. Primero luz, luego la fragancia. Primero revelación, luego la oración. Primero la luz. Cuando se enciende la luz, tú sabes dirigirte al lugar del incienso. En medio de la oscuridad no podemos ver nada, pero primero necesitamos luz. Hágase la luz. Cuando prendes una lámpara, cuando prendes, llega la luz a la oscuridad, ¡pum! De una tú dices, ok, ya sé dónde están todas las cosas, esto es lo siguiente que yo voy a hacer, a esto me voy a dirigir. Entonces, primero tiene que llegar la luz, que es símbolo de la revelación de quién es Jesús, de quién es el Padre, y eso lo hace el Espíritu Santo. Por eso la obra del Espíritu Santo es tan importante. Entonces, primero la luz y luego la fragancia, porque el incienso tiene, el altar del incienso tenía esa característica, era que el lugar se llenara de un aroma, de una fragancia maravillosa. Y luego de la luz, la fragancia, entonces viene la parte de revelación, oración. Cuando yo tengo una revelación mayor, entonces mi oración va a arder. Entonces yo voy a tener una claridad mayor de cómo orar, de por qué orar y me voy a disfrutar la oración, me la voy a disfrutar. Va a dejar de ser un rito, va a dejar de ser una práctica religiosa y se va a convertir en algo que disfruto porque hay una revelación previa y esa revelación me lleva a la oración. Ahora bien, el fuego lo pone el Espíritu Santo. Nosotros ponemos el incienso. Si usted se da cuenta, en el lugar de Pentecostés, ¿qué pasó? Lo previo fue la oración. Entonces estaban todos unánimes juntos, oraban y clamaban y de repente vino del cielo como un estruendo y en forma de fuego fueron derramados sobre ellos el Espíritu de Dios y fueron llenos del Espíritu Santo. La oración, la oración es algo que enciende el fuego y entonces el Espíritu Santo vino y derramó el fuego sobre cada uno de ellos. Si nosotros revisamos la palabra en Levíticos 10, hay una historia y me gustaría que fuéramos a ella porque ahí vamos a ver algo interesante. En Levíticos 10 pasa exactamente lo mismo. En Levíticos capítulo 9, perdón,
dice el versículo, voy a leer pedacitos para que entendamos. Aquí Moisés y Aarón están trabajando en todo lo que Dios les había dicho para que la gloria de Jehová se manifestara por primera vez en el templo. Y entonces hacen todo exactamente como Dios se los había dicho. En el versículo 4 al final dice, porque Jehová se aparecerá hoy a vosotros, dice Moisés. Y entonces empiezan a sacrificar cabritos, cabras, becerros, empiezan a traer holocaustos. Dios les da todo un lineamiento para que ellos empiecen a hacer lo que tienen que hacer porque la presencia de Jehová hoy se va a manifestar. El versículo 6 dice, entonces Moisés dijo, esto es lo que mandó Jehová, hacedlo y la gloria de Jehová se os aparecerá. Entonces, aquí empiezan a hablar de cómo Dios manda hacer diferentes cosas y cómo a través de ese hacer diferentes cosas hace que la presencia de Dios descienda. En el versículo 23 del capítulo 9 dice, y entrando Moisés y Aarón en el tabernáculo de reunión y salieron y bendijeron al pueblo y la gloria de Jehová se apareció a todo el pueblo. Y salió fuego de delante de Jehová y consumió el holocausto con la grosura sobre el altar y viéndolo todo el pueblo alabaron y se postraron sobre el rostro. Me gusta mucho porque el versículo 24 dice, y salió fuego de delante de Jehová. ¿Sí se dan cuenta? Después de haber ellos hecho absolutamente todo como Dios les dijo, entonces Dios vino como fuego y consumió la ofrenda y todos pudieron ver la gloria de Dios y entonces empezaron a alabarle y a exaltarle. La oración del pueblo, la adoración del pueblo produce que Dios venga como fuego y consuma y todos podamos ver su gloria, ver su grandeza y alabarle por eso. Ahora, recordemos que en el altar del incienso hubo algo que se le dijo que no se debería hacer en el altar del incienso y era no ofrezcan sobre el altar del incienso incienso extraño, ni holocausto, ni ofrenda. Ahí mismo en Levítico capítulo 10, sé que usted ha escuchado esta historia, dice 10:1, Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron cada uno su incensario y pusieron en ellos fuego, sobre el cual pusieron incienso y ofrecieron delante de Jehová fuego extraño que él nunca les mandó. Y salió fuego de delante de Jehová y los quemó y murieron delante de Jehová. Qué diferente historia la primera parte del capítulo 9 y qué diferente historia la del capítulo 10. En el capítulo 9, Aarón y Moisés hicieron todo como Dios les dijo. Y la gloria de Jehová vino como fuego y que consumió el holocausto, como él había dicho. Y todos se regocijaron y vieron la gloria de Dios. Pero en el capítulo 10, unos hermanos se pusieron creativos y dijeron, esto está facilito de copiar. Eso está muy sencillo de copiar. Ya vimos cómo funciona todo. Vamos a hacer que el fuego de Dios descienda y entonces vamos a hacer lo siguiente. Entonces ellos dijeron, tomaron cada uno su incensario y pusieron en ellos fuego. Lo primero que hicieron fue pusieron fuego y luego pusieron incienso. Nadie les mandó. Ellos en su pilera, en su inteligencia, dijeron, vamos a replicar el modelo. Pongamos fuego y pongamos incienso, que esto va a ser otra vez que venga la presencia de Dios. Y sí, vino la presencia de Dios, pero dice el versículo 2, y salió fuego de delante de Jehová. Otra vez salió fuego delante de Jehová. Y los quemó y murieron delante de Jehová. ¿Saben, mis hermanos? Esto nos enseña algo. Nosotros no debemos manipular, controlar algo que Dios diseñó porque nunca será igual su resultado. ¿Sabes? Ellos pensaron que era muy sencillo hacer nuevamente que Dios descendiera con fuego. Y sí lo hizo Dios, pero de una manera diferente, trayéndolo a una consecuencia terrible. El resultado fue muerte. Y eso me hace pensar mucho en que a veces queremos manipular las cosas que Dios nos ha entregado a nosotros. Esto aplica para mucho. Queremos manipular a veces el ayuno, la oración, la adoración. ¿Sabes? Cuando yo estudiaba esto pensaba en la adoración, porque en las iglesias hemos querido manipular la adoración, hemos querido cantar en nuestras fuerzas, hacer todo un show musical alrededor de, crear un espectáculo alrededor de la adoración que mueva los corazones, que mueva las emociones. Y, ¿sabes?
lo que finalmente conseguimos es muerte, porque nos damos cuenta que las personas no cambian, que las personas no tienen un encuentro real con Dios, que lo que está pasando allí es completamente hueco y falso. Y esa es la manera cuando manipulamos, cuando el hombre pone fuego y cuando el hombre pone incienso. Es cuando nosotros queremos manipular, es hacer a nuestra manera y a nuestra forma como Dios lo puede hacer también. Y sabes, con Dios no funciona así. Necesitamos ceñirnos a lo que Él ha dicho y como Él lo quiere hacer. Entonces, en el tema de la oración, mis hermanos, tenemos que ser muy juiciosos porque la palabra nos da muchos parámetros acerca de la oración. Y ahorita vamos a estudiar en una segunda parte acerca de varias cosas y varios problemas que nosotros estamos teniendo en la oración. ¿Por qué nuestros tiempos de oración no están siendo eficaces? Porque la palabra de Dios dice que la oración eficaz del justo puede mucho. Así que, ¿por qué no está pasando algo? ¿Por qué hay problemas que estamos teniendo en nuestras oraciones? Entonces, entendamos muy bien a través de la historia de Nadab y Abiú que no podemos manipular la oración, ¿sabes? No podemos, y ahorita lo vamos a ver, no podemos usar palabrerías, no podemos ser religiosos, no podemos ser fariseos, hipócritas en el tema de la oración, porque no va a funcionar, porque la estamos manipulando y cuando manipulamos algo, pues el resultado no es vida, sino es muerte. Y por eso es que nosotros no estamos viendo resultado en la oración, porque seguro hemos entrado a meterle la mano a nuestro gusto y a nuestra manera, y eso ha hecho que eso no produzca vida, que no podamos ver la gloria de Dios, sino que sencillamente termine en muerte. Eso no da producto, eso no da resultado, no da fruto. Tremendo que el altar del incienso siempre está cerca de la presencia de Dios. Nuestras oraciones están delante de Dios y son escuchadas. Si usted se da cuenta de la imagen que nosotros vimos allí, el altar del incienso donde estaba era lo más próximo al arca de la presencia de Dios. El primer elemento que usted encontraba era el altar del incienso. Ahí estaba pegadito de la misma presencia de Dios, donde podía estar la presencia de Dios. Entonces, entendamos que nuestras oraciones, mis hermanos, están muy cerca de la presencia de Dios. Nuestras oraciones llegan a la presencia de Dios. O sea, lo más cerca que puede estar usted de Dios es a través de la oración. Qué importante saber que la presencia de Dios mismo y el altar del incienso estaban allí nomás. Sus oraciones son escuchadas. La fragancia de su oración es escuchada. Por lo tanto, es muy importante, no es religiosa. No se acostumbre a, en paz me acostaré y gracias Señor por ese día y me acuesto y no, o sea, empecemos a trabajar un altar del incienso que siempre arda el incienso delante de la presencia de Dios. Y entonces hay unas citas maravillosas de esto. Yo le pido que me acompañe a Apocalipsis 8, 3 al 4. Allá hay una imagen. La persona que está en audiovisual, si me puede ayudar. Apocalipsis 8, esto es un versículo, wow, me encantó. Apocalipsis 8, capítulo del 3 al 4. Mire lo que dice. Y si me pueden ayudar con la imagen, por favor. La segunda imagen que había, solo eran esas dos. Bueno, si no, no hay problema. Entonces dice, Apocalipsis 8, 3. Mire lo que dice. Otro ángel vino entonces y se paró ante el altar con un incensario de oro y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Y de la mano del ángel subió a la presencia de Dios el humo del incienso con las oraciones de los santos. Y el ángel tomó el incensario y lo llenó del fuego del altar y lo arrojó a la tierra y hubo truenos y voces y relámpagos y un terremoto. Miren, mis hermanos, Apocalipsis en esta historia son 7 sellos. Ese es el último sello del que está hablando Apocalipsis. Luego vienen 7 trompetas y luego vienen siete copas de la ira. Y en este séptimo sello hay algo escatológico muy bello porque en Tesalonicense dice que los que duermen serán resucitados y los que hayamos quedado seremos transformados en las nubes y que esto pasará en la séptima trompeta. Entonces, aquí está hablando del séptimo sello y está diciendo que el ángel vino y se paró ante el altar del incienso, con un incensario ya de oro un poco más pequeño, y dice, y se le dio mucho incienso para añadir a las oraciones de todos los santos. Y paremos allí. Qué tremendo, mis hermanos, que este ángel, en medio del incensario de oro, él agrega mucho incienso y dice
para añadir a las oraciones de los santos. Si en el altar del incienso hay dos elementos, el incienso y el fuego, y aquí las oraciones, el incienso fue puesto por el ángel, y dice que las oraciones de los santos, ¿qué vienen siendo las oraciones de los santos? Fuego. Entonces, el ángel pone incienso y resulta que, ¿por qué pone el ángel incienso? Porque el fuego de las oraciones de los santos estaban tan encendidas. Había tanto fuego que el ángel tuvo que empezar a colocar incienso, incienso. ¿Saben? Cuando nosotros oramos, pasa en las dos condiciones. Se los mencionaba en la primera parte. El Espíritu Santo es fuego. Y entonces las oraciones de los santos hacen que el fuego descienda. El Espíritu de Dios vino porque los santos empezaron a orar y a clamar y orando juntos, unánimes, el Espíritu Santo vino en forma de fuego. Y entonces de aquí para allá el Espíritu produjo fuego. Pero en este versículo la cosa se invierte, porque aquí el ángel se para y dice, miércoles, hay mucho fuego, las oraciones de los santos, yo voy a poner incienso para que se queme. Y dice, el ángel puso más incienso porque dice, para añadirlo a las oraciones de todos los santos. ¿Sabes? Cuando nosotros clamamos y oramos, es fuego lo que se enciende. Y ángeles están allí para quemar ese incienso que Él pone y esas son las oraciones delante de nosotros. Y el versículo 4 dice, y de la mano del ángel subió a la presencia de Dios el humo del incienso con las oraciones de los santos. ¿Sabes? En el cielo es exactamente igual lo que se hizo en el lugar santo y en el lugar santísimo. El altar del incienso está allí nomás pegado a la presencia de Dios, porque aquí dice, y de la mano del ángel subió a la presencia de Dios el humo del incienso con las oraciones de los santos. Y el ángel tomó el incensario, algo más pequeño, lo llenó del fuego del altar, lo arrojó a la tierra y hubo truenos, voces, relámpagos y un terremoto. Señor, tú no me escuchas. Señor, tú no estás aquí. Señor, no pasa nada. Señor, yo oro y no pasa nada. Eso no es lo que dice la palabra. La palabra de Dios dice que el incienso que ponen los ángeles, más la oración de los santos, eso se prende una humarada en el cielo y el ángel coge con un incensario, bota todo eso a la tierra y se produce truenos, voces, relámpagos y un terremoto. En esta ocasión, ¿qué pasará en el séptimo sello? ¿Qué estará pasando acá en la tierra? Que las oraciones de los santos subirán delante de la presencia de Dios. ¿Qué estará pasando? Que ahora sí arderá la oración. Y es a lo que me refería empezando esta reunión y este mensaje. ¿Por qué arde tanto la oración en este tiempo, mis hermanos? No creo que estemos pasándola muy chévere. Yo creo que en el séptimo sello esto se va a poner súper calientísimo, persecución, angustia, muerte, quién sabe qué estará pasando. Y el clamor que levantan las oraciones de los santos será, Señor, llévanos, rescátanos, sálvanos, ayúdanos, Señor, pero con un gemir y un ardor en nuestro corazón, que entonces el ángel lleva todo ese humo delante de la presencia de Dios y la presencia de Dios y el ángel coge eso con un incensario más pequeño, lo arroja a la tierra y entonces en respuesta a las oraciones de los santos se producen terremotos, truenos, relámpagos. Qué tremendo, mis hermanos. Esa es la oración de los santos y eso pasa hoy en día. Ahí mismo en Apocalipsis 5:8. Acompáñeme, por favor. 5:8 dice, y cuando hubo tomado el libro, los cuatro seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas, un instrumento, y copas de oro llenas de ¿qué? De incienso, que son las oraciones de los santos. Acá hay un movimiento muy fuerte en Estados Unidos y en Latinoamérica también se practica mucho, pero se llama arpa y copa. El modelo arpa y copa es un modelo que se une la adoración con la oración. Aquí en la iglesia lo practicamos los días miércoles, que son los cultos de oración. Entonces son un set de adoración. Entonces cantamos, adoramos al Señor
porque eso representa este versículo bíblico, las arpas, porque a través de la adoración viene lo profético, viene la intercesión. Entonces la adoración prepara el lugar y eso es bíblico. En Primera de Reyes se dice que mientras que el profeta Elías iba a dar una palabra, el profeta Eliseo, entonces llamaron a alguien que tocara el arpa y en medio del tocado del arpa, entonces ahí se vino palabra profética de Jehová sobre Eliseo y se dio una palabra acerca de que abundara agua en ese tiempo porque había escasez y entonces encontraron pozos de agua. Y todo era la unión, primero como preparando el camino, la adoración, el arpa. Y entonces en ese primer set uno empieza a adorar y luego viene un set de oración. Entonces la gente empieza a clamar y orar, a interceder por las ciudades, la familia, los matrimonios, los ministerios, las iglesias. Y entonces esto es lo que representa este versículo bíblico, el 5, el 8. Tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Las oraciones de los santos están cerca a la presencia de Dios, suben como olor fragante, están allí presentes y eso hace, mis hermanos, que hay una respuesta de parte de Dios. Siempre el altar del incienso está allí pegado. Me gusta mucho Lucas capítulo 1. Lucas capítulo 1 habla acerca de Zacarías, el papá de Juan el Bautista. Y miren qué hermoso este pasaje, sé que usted lo ha escuchado. Mateo, Marcos, Lucas. Dice Lucas capítulo 1, versículo 31. Mentiras. Versículo 8. Capítulo 1, versículo 8. Aconteció que ejerciendo Zacarías, el papá de Juan el Bautista, sacerdocio delante de Dios según el orden de su clase, él era un sacerdote que ministraba todos los días en el templo, conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó en suerte ofrecer el incienso, como que habían temas para rifarse, pues, para sortear quién le tocaba hacer cada cosa, y ese día al sacerdote Zacarías le tocó ministrar y servir en la parte del incienso, del altar del incienso. Entonces, como ya leímos Éxodo, tenemos muy claro lo que él tenía que hacer. Él tenía que limpiar las lámparas y luego de eso empezar a preparar el incienso, quemar el incienso, ofrecer el incienso en horas de la tarde. Entrando en el santuario del Señor, versículo 10, y toda la multitud del pueblo estaba fuera orando a la hora del incienso, era la hora de la tarde. Y se le apareció un ángel del Señor puesto en pie a la derecha del altar del incienso. Y se turbó Zacarías al verle y le sobrecogió temor. Pero el ángel le dijo: Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo y lo llamará su nombre Juan. Qué hermoso, mis hermanos, saber que aquí, justo al lado del altar del incienso, se le apareció un ángel al sacerdote Zacarías. Y me gusta mucho porque dijo en el 13, pero el ángel le dijo: Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída. ¿Sabes? Yo creo que en muchas ocasiones Zacarías había tenido que ir como sacerdote a ministrar en el altar del incienso. Y me imagino que él levantaba su oración y le decía: Señor, dame un hijo, Señor, dame un hijo, Señor, dame un hijo. Y ese día que le tocó en suerte ministrar o servir en el altar del incienso, ese día el ángel se le presentó y le dijo: ¿sabes? Tu oración ha sido oída. Mis hermanos, el altar del incienso es una realidad hoy para nosotros. Tu oración es escuchada y un día será respondida por el Señor. Un día tú podrás regocijarte en la oración que tú has hecho, en esa oración que ha sido constante. Pero, ¿sabes? Necesitamos entender y encender el altar del incienso. Necesitamos recuperar la oración y hacerlo de la manera correcta. ¿Hasta qué horas tengo tiempo? No lo sé, pero vamos apenas empezando. Yo creo que esto va para fase 2. No, mentira, vamos a sacarlo. Nunca debe faltar la oración. Salmo 141:2 dice: suba el incienso delante de tu presencia día y noche, Señor. Amo esa canción que dice: suba el incienso ante ti, noche y día, suba el incienso ante ti.
Eso es, mis hermanos. Y entonces cantamos esta canción con entendimiento porque sabemos que el incienso representa esa oración, ese clamor día y noche. Recuerden lo que dice también en Lucas 18:7, cuando la viuda era insistente, era insistente. Entonces, al final de este pasaje dice, si el juez justo respondió a esta viuda para que lo dejara de molestar, ¿cuánto más nuestro Padre Celestial no escuchará nuestro clamor a los que claman día y noche y hará justicia? Claro que sí, Él nos escucha. Él nos escucha. Tuve un segundo sueño. El segundo sueño, ¿hay menores en la sala? Sí. Bueno, voy a hablar decente. El segundo sueño, yo estaba en una habitación con mi esposo en una cama. Pero resulta que la habitación era muy grande y no solamente estaba mi cama matrimonial, habían 4 o 5 camas más. Era como eh, no, el pastor Luis aquí me tiene bombardeada, que puedo hablar sin problema. Entonces, yo soñé que estábamos en un cuarto y entonces estaba mi cama matrimonial y entonces yo estaba con mi esposo y habían 5 camas vacías. No sé el número, voy a ponerle un número, 5. El caso es que yo quería estar en intimidad con mi esposo. Y yo quería, o sea, yo como que, ay, qué rico, qué chévere. Pero resulta que en ese momento empieza y entra un hombre. Normal, él se ubica en su cama, viene como de trabajar, se organiza, y se acuesta en su cama. Y de pronto entra otro hombre y se ubica en otra cama y venía a hacer ejercicio y como que se iba a bañar, normal. O sea, estas entradas de personas eran como Pedro por su casa, o sea, se iban ubicando. Pero lo que me molestaba a mí era que yo tenía un anhelo y un deseo y no podía pasar nada porque es que el cuarto se me llenó de gente. Y entonces se acabó el sueño. Y orando yo le decía, Señor, ¿qué significa este sueño? No lo entiendo. Yo creo haber recibido de parte de Dios, estos son los problemas que tienen las personas cuando oran. Han dejado entrar a la intimidad muchas cosas que están estorbando que pueda haber intimidad entre tú y yo. Y entonces todo ese simbolismo me lo explicó en un tema íntimo, ¿vale? Porque el sueño se dio en un tema íntimo. Entonces fui como entendiendo muchas cosas eh, en ese tema de intimidad a través de la oración. Dios enseñándome en lo íntimo qué estaba pasando en lo íntimo espiritualmente. Y entonces empecé por lo siguiente. Una de las cosas que empiezan a pasar con los problemas que tenemos en la oración. Y miren, hermanos, pueden haber 20 problemas, pueden haber 20 camas, 5, 3. Yo necesito por el Espíritu que usted entienda cuál es su problema y usted saque esa cama y usted pueda estar en intimidad con el Padre. Pueden haber 5, puede que yo no le diga aquí uno, pero yo sé que el Espíritu Santo va a traer, va a identificar ese problema porque Él quiere intimar con usted. Él necesita, Él anhela. Dice que el Espíritu nos anhela celosamente, así que Él está anhelando poderse encontrar contigo. Entonces, lo primero, y esta parece absurda, pero es que es verdad, dudar de su existencia. Mis hermanos, no podemos tener una vida de oración si nosotros no creemos que Dios es real y que Dios existe. ¿Saben? La religión en muchas ocasiones se trata de eso, es como una mentira en la que vivimos, es un engaño la religión, porque practicamos cosas, pero son huecas, son vacías, porque carecen de una sustancia, de un contenido. Y el dudar de la existencia de Dios, lo natural en un hijo de Dios es clamar a su Padre y relacionarse con Él. Lo natural de nosotros como hijos de Dios es relacionarnos con el Padre. Yo sé que muchos de nosotros hemos tenido modelos de paternidad muy equivocados, pero hay algo que dice la palabra en Romanos 8:15, dice, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba Padre. Si usted y yo somos hijos de Dios, hemos recibido un espíritu de adopción, hemos sido adoptados y por ese espíritu de adopción hoy podemos decir, Abba Padre, papito, Padre amado. Yo puedo reconocer que hay un Padre para mí, que ese Dios creador de cielos y de la tierra es un Dios real que existe, pero que aún trasciende a ser el Dios real, Dios que creó cielos y tierra, universos, estrellas, sol, planeta y luna, y es un Dios que es Padre para mí. Pero yo tengo que partir de no dudar de su existencia.
Primero, de no dudar de su existencia. Y segundo, de entender la relación que yo tengo con ese Dios real que existe. Él es mi Padre. Él nos dio un espíritu de adopción por el cual clamamos Abba Padre. Y siempre lo hemos enseñado. Un bebé a los 5 o 6 mesecitos va. Es una de las palabras naturales que le salen a los bebés. Y es una relación que generan con su Padre. Gálatas 4:6 dice, y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba Padre. Y sé que este versículo no lo sabemos todos, Hebreos 11:6, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay. En el resto de versiones dice, crea que Él existe. Que Él existe. Dios existe, mis hermanos. Usted no está teniendo oraciones y a veces uno dice, ¿será que estoy loco? No, o sea, Él es real, Él existe y está ahí para usted. Y usted puede decirle, Abba Padre, y clamar e invocarle a Él. Salmo 145:18 dice, cercano está Jehová a todos los que le invocan. Necesitamos acercarnos a Dios como ese Dios que es real, que existe, y necesitamos entender que nos acercamos a Él como un hijo se acerca al Padre, cuando hay necesidad, cuando hay angustia, para recibir amor, protección, cuidados. Él es el Padre y Él es real, Él existe. Así que permítale a Dios acercarse a usted como ese Padre. Otro problema y otra cama que tenemos que nos ha sido un problema para nosotros son el pecado. Y lo llamé aquí otros amores. Definitivamente en una relación íntima, mis hermanos, cuando hay otros amores, no podemos sostener la relación con nuestra pareja en el ámbito físico. Definitivamente la fidelidad es algo importantísimo en nuestra oración. Cuando hay pecado, la relación se enfría, la sensibilidad espiritual se endurece y la oración se obstaculiza. Isaías 59 del 1 al 2 dice, he aquí que no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír, pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Eso es una verdad de la palabra. Definitivamente, Él ha ocultado de nosotros su rostro para no oír. Nuestras iniquidades han hecho división entre Dios y nosotros, y nuestros pecados han hecho ocultar su rostro. Tremendo el versículo 1 dice, he aquí que no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír. No se ha agravado. Él escucha muy bien, pero hay una verdad y hay algo que está pasando. Nuestros pecados han hecho división entre Dios y nosotros. Si algo tenían que tener los sacerdotes para ministrar en el lugar santo, era que antes se habían lavado en el altar de bronce, y eso lo vimos en alguna prédica que tuvimos acá. Se lavaban los pies y las manos para ser santificados y entrar a ministrar en el lugar santo. Así que nosotros necesitamos limpiarnos antes de entrar al tiempo de oración, y en el tiempo de oración utilizar el tiempo de oración para ser lavados, porque nuestros pecados están haciendo separación entre Dios y nosotros y están haciendo que Él, como si el oído del Señor no está escuchando. Y la palabra de Dios dice que los cielos son como bronce, que Él no escucha el clamor. ¿Sabes? Cuando estamos en pecado, esta semana he estado meditando en el libro de Jeremías, y Dios le dice a Jeremías, no ores más, no ores más por este pueblo, yo ya no te voy a escuchar, o sea, yo voy a traer maldición sobre el pueblo, no me clames, ni trayendo a Moisés y a Elías que clamen, haré algo con este pueblo, porque ellos se han rebelado, han hecho lo malo delante de mí. Miren, hermanos, ya en Jeremías ya ni el clamor de los profetas, ya Dios estaba hasta aquí. Y Dios no iba a escuchar la oración ni de Moisés, imagínense. O sea, Jeremías le dice, Señor, clamamos por el pueblo. No, ya no ores, porque yo no te voy a escuchar, ni que me traigas a Moisés. Así que no ores más. ¿Sabes? Necesitamos entender que ha habido un problema y ha sido el bendito pecado. Necesitamos entender que Dios es santo, que el altar del incienso está pegado a la misma presencia de Dios, y que si entramos en pecado vamos a salir como Nadab y Abiú, muertos, chamuscados.
Así que necesitamos hacerlo a su manera y el pecado no es la manera. Necesitamos ser santo porque Dios es santo, limpios, agradándole a Él, quitando otros amores, quitando los otros amores. Él sea el único amor para nosotros. No puede haber infidelidad. Dios busca un pueblo fiel, como Él ha permanecido fiel. Otro problema que hemos tenido en la oración es el religiosismo. Yo lo llamé aquí como profesionalizar la oración. Sabes, cuando tenemos mucho tiempo en las cosas de Dios, no es difícil para nosotros profesionalizarnos en la oración. No es difícil para nosotros levantar un clamor, Padre, gracias te damos, bendito, alabado, santo, glorificado sea tu nombre. No hay otro como tú, Señor, digno eres de toda gloria, honra, alabanza, poder, magnificencia, sabiduría, bla, 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 bla. Nos profesionalizamos. Y dice la palabra en Mateo 6, 5, 6, 7 y todo ese pasaje que ustedes lo conocen. O sea, Dios dice, hipócritas que les gusta ser vistos y gentiles que aman las repeticiones. O sea, necesitamos dejar de ser hipócritas y gentiles que aman ser vistos y que aman usar las repeticiones y que creen que por sus muchas palabrerías van a tocar el corazón de Dios. Eso no funciona con Dios, mis hermanos. Los que somos viejitos tenemos que cuidarnos mucho, porque nosotros debemos saber que no por nuestra palabrería estamos siendo escuchados por Dios. Necesitamos entender que Dios ama la verdad en lo íntimo y ese es otro de los puntos en los que vamos a hablar. Pero la palabra dice que creernos mejor que los demás, como el fariseo y el publicano, ¿se acuerdan? Eso está en Lucas 18, si usted lo quiere anotar, pero quiero recordar solo la primera palabra de ese versículo bíblico que me gusta. Lucas 18:10 dice, es la parábola del fariseo y del publicano, y dice, dos hombres subieron al templo a orar, uno fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie orando consigo mismo de esta manera. Ese era el pedacito que me quería acordar. Orando consigo mismo de esta manera. O sea, el publicano ya era experto, el fariseo era experto, o sea, ese se sabía la ley de memoria, entonces era, Padre, yo que sí soy bueno, yo que sí diezmo, yo que sí oro, yo que sí diezmo, yo que soy perfecto, Señor, y ese tenía toda la retahíla delante de Dios. En cambio, este publicano pecador, ta, 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 y el publicano simplemente en su oración dijo, Señor, perdóname porque soy pecador, dice aquí, mas el publicano estando lejos no quería ni alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios, sé propicio a mi pecador. ¿Sabes? Las palabrerías del fariseo no sirvieron para nada. Él estaba orando consigo mismo. Qué miedo, mis hermanos, cuando nos profesionalizamos en la oración. Qué miedo cuando sabemos tanto aquí, pero necesitamos mucho más corazón en nuestra oración. Dejemos el querer ser visto en la oración cuando estamos en espacios públicos. Dejemos de estar publicando que oramos, es algo íntimo, privado. Dejemos de utilizar palabrerías y expresiones muy rimbombantes. Seamos personas que como Jesús tuvieron una relación muy cercana con Dios, pero muy honesta y sincera. Y eso es el otro punto de los problemas que tenemos en la oración, hablar con la verdad. Hebreos 10:22 dice, acerquémonos con corazón sincero en plena certidumbre de fe. Sabes, mis hermanos, algo que le ha hecho mucho daño a nuestras relaciones personales, en este caso íntimas, con nuestros esposos, esposas, y en general, es hablar en verdad. Y en este punto Dios me decía, yo sentía que Dios me hablaba en algo. Si yo le pregunto, hola Polo, ¿cómo estás? Polo me contesta, bien, Paz. Y entonces Polo me pregunta, ¿y tú, Paz? Y yo, bien, Polo. Y ya. Entonces, ha habido un problema, mis hermanos, de comunicarnos, porque hemos puesto una pared para que no entremos más profundo. Hay conversaciones difíciles de tener. Saben, hay conversaciones complejas de tener con los esposos, hay conversaciones complejas de tener con las esposas, hay conversaciones complejas con los hijos, hay conversaciones complejas con los padres, hay conversaciones complejas con los pastores, hay conversaciones complejas con Dios. Pero Dios ama la verdad en lo íntimo. Salmo 51:6 dice, he aquí tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Sabes, mis hermanos,
uno de los problemas que estamos teniendo en nuestra oración es que nosotros somos muy superficiales en nuestras relaciones y en nuestra relación espiritual. Señor, te doy gracias. Y a veces hacemos a mí a veces me pasaba, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Sí, Señor, santificado. Venga tu reino. Sí, Señor, establece tu reino. Danos hoy el pan de cada día. Sí, Señor, que nunca me falte el alimento. Perdónanos, Padre. Sí, perdónanos, Señor, todos los pecados, como yo también perdono. Sí, no nos dejes caer, Señor, en tentación. Amén. Pero cuando yo voy y profundizo y yo le digo, Señor, sabes, tú sabes con esto que he luchado, Padre, tú sabes que no he podido levantarme, Señor, tú sabes esto que hay en mi corazón, esta envidia que me carcome, Señor, tú sabes, Padre mío, cómo está mi relación aquí, tú sabes, Padre mío, con esto que he tenido que estar luchando, ayúdame, Señor, abro mi corazón delante de ti, un corazón sincero, honesto, de verdad. Y entonces en esa comunión el Espíritu Santo viene y empieza a trabajar con nosotros y vamos a ver cómo Él nos empieza a llevar y empieza a hacer una transformación profunda en nosotros. ¿Sabes? Yo he empezado a tener conversaciones incómodas. Y han sido de mucha bendición, porque la conversación incómoda lo que te permite es entrar muy profundo y sanar. Porque el objetivo de las conversaciones complicadas es que tú puedas saber qué está pasando en el interior y tú puedas conocer qué está pasando allá adentro y entonces entender, ya sé por qué pasa esto, ya sé por qué reaccionan de esta manera. Pero si tú no entras en lo profundo, en la verdad, en lo íntimo, no va a pasar nada, no se van a generar cambios. Hay que tener conversaciones incómodas, pero en eso va a haber sanidad. Y lo mismo pasa con el Señor, lo mismo pasa en los tiempos de oración. Necesitamos abrir el corazón para dejar que el Espíritu Santo empiece a orar en nosotros. Abra su corazón, ábrale, no le deje ningún cuartico cerrado al Señor. Abra sus puertas de par en par y deje que el Espíritu Santo empiece. Póngale todo al Señor abierto, porque Él lo sabe, Él lo conoce. Pero Él necesita y Él quiere que usted lo lleve y que usted se exponga delante de Él y empiecen juntos a trabajar y va a ver usted cómo usted va a poder avanzar en su relación con el Espíritu Santo y avanzar en muchas áreas en las que usted siente que no ha avanzado nunca. Hablar con la verdad. Salmo 141, 10, 45, 18, perdón, dice, cercano está Jehová a todos los que le invocan, a todos los que le invocan de veras. Él ama la verdad en lo íntimo. No venga con Dios con palabrerías, no. Él lee el corazón, Él mira el corazón. Otro problema que tenemos, siempre queremos ser servidos y nunca servir. ¿Saben? En la relación íntima siempre uno espera como que, dame. Y en la oración nosotros tenemos ese problema. Puede que alguno de ustedes lo tenga, es, Señor, dame, quiero ver ángeles, quiero ver volar, quiero escuchar tu voz, quiero ver querubines, quiero, mejor dicho, voz audible. Queremos que nos sirvan en la oración, que nos sirvan. Queremos que nuestras oraciones, nuestras peticiones sean contestadas, queremos que nos sirvan. Pero ¿qué hay de esos tiempos donde nosotros debemos servir a nuestro Dios en la oración? ¿Sabes? En la oración es hermoso cuando tú vas delante de Él y le sirves. Le sirves es poder, como María, gastarse toda la plata del mundo, comprar el mejor perfume y quebrarlo y derramarlo a los pies, porque eso habla de que tú y yo hemos entendido por la revelación del candelabro quién es Él y que Él es merecedor de toda gloria, honra y alabanza. Y ya no son palabras, ya es un derramar delante de Él y te puedes quedar ahí. Amé porque alguna persona acá del Ministerio de Alabanza me enseñaba algo que amé. Y uno dice, qué tremendo. ¿Por qué los ángeles cantan santo, 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 digno, 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 digno? Es que no se cansan y nosotros vamos a hacer eso. ¡Qué aburrimiento! ¿Y sabes qué me enseñaba este hermano? No sé si es bíblico, pero para mí tuvo todo el sentido. Y él me decía, Paz, es porque ellos se están viendo como fases de Dios, como una revelación continua de cosas que Él ha hecho, como si el paisaje fuera cambiando, como esto es Él, esto es Él, esto es Él. Y cada vez que ellos ven eso dicen, santo, 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 digno, digno. ¿Quién será digno de abrir el libro? Digno, digno, digno. No se cansan. Es maravilloso.
Esa es la luz del candelabro que nos va a llevar a una oración muy diferente, mis hermanos. Y yo oro al Espíritu Santo para que usted salga de aquí con esas ganas de decir, yo quiero tener esa revelación, yo quiero prender el incienso, yo quiero arder en la oración, yo me muero por levantarme mañana domingo a las 5 de la mañana, quiero prender el incienso ahorita que llega a mi casa, quiero prender el incienso, quiero orar, porque ahí usted va a sentir la misma presencia de Dios, está cerca de la presencia de Dios, el altar del incienso que usted levanta. Ángeles se paran al lado del altar del incienso para decir, tu oración ha sido contestada, Zacarías. No lleguemos a ser servidos, sirvamos. Y aquí le tiro la cuñita a los matrimonios. Sirva a su marido. Sirvámoslos. A mí me toca decírmelo. Esposos, sirvan a sus esposas. Vengan y hagan actos que sirvan, porque eso es hermoso. Eso es hermoso. Otro problema que tenemos de los muchos que pueden haber, oramos sin conocer la voluntad y propósito de Dios. Miren esto, Elías oró para que no lloviera porque Dios así lo había prometido. Primera de Reyes 18:1, ahí puede leer. Reyes 18, 42, 44. Elías ora para que lloviera, para que no lloviera y para que lloviera. Pero ya Dios lo había dicho. Elías lo único que tenía que hacer era ore, mijo. Ore para que no llueva y llore y ore para que llueva. Y entonces cuando tenía que llover, que habían pasado 3 años y medio de sequía, entonces su ayudante, él oraba y se metía la cabeza dentro de las rodillas y oraba y mandaba al siervo, ya casi veo como una nubecita por allá pequeña y otra vez inclinaba a orar. El Señor ya había dicho que eso iba a pasar, pero Dios quería contar con él. Dios quería que Elías estuviera y hiciera parte de ese engranaje, Dios y él orando y estando en una misma unidad. Qué tremendo. Y eso nos lo enseñaba aquí la pastora de la iglesia, que Dios quiera meternos a nosotros en sus planes. ¿Sabes? Dios ha dicho que va a llover, llueve. Dios ha dicho que no va a llover, no llueve. Dios ha dicho que Jerusalén será bendecida y Dios va a pelear por su nación. Él no nos necesita a nosotros, pero Él ha querido trabajar contigo y conmigo. Es un Dios maravilloso. Artemis, cuando se fue lejos y ustedes veían esas imágenes de la canica azul, yo veía esas imágenes y yo decía, wow, tremendo Dios, cuánto nos has amado. ¿Por qué has puesto tus ojos en nosotros? Somos tan pequeños, somos como la niebla que en la mañana es y a las 9 de la mañana no existe. Somos como la hierba del campo, que en la mañana existe, pero al mediodía ya es pisoteada. Eso somos nosotros, pero Él nos ha mirado y Él ha querido contar con nosotros. Y Él contó con Elías para que lloviera y no lloviera. Él contó con Daniel para que orara con base en la profecía que dio en Jeremías, cuando Jeremías dijo, 70 años haré que mi pueblo sea cautivo en Babilonia. Y entonces Daniel escuchó esa palabra y empezó a orar y dijo, Señor, tú dijiste que en 70 años nos liberarás, pues voy a orar con base en esa palabra. Y entonces el pueblo fue liberado, pero Daniel estuvo allí. Dios no lo podía hacer solo, claro que sí, pero Daniel estaba allí y Dios contó con Daniel. Ezequiel profetizó y oró sobre huesos secos. Di, hombre, a estos huesos que vivan y vivirán. Profetiza, hijo de hombre, profetiza. Estaba hecho, él lo había dicho, pero él quería contar con nosotros. Él quiere contar contigo, él quiere contar conmigo. Él quiere que tú y yo nos aliemos en oración, que clamemos por nuestra ciudad, que clamemos por nuestra nación, que clamemos por nuestro matrimonio, que clamemos por nuestros hijos, que clamemos por nuestra iglesia, comunidad profética de adoración, que clamemos, que quiera hacer Dios con nosotros. Necesitamos orar con base en la voluntad y el propósito de Dios. Juan 15:7 dice, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queráis y os será hecho. Si mis palabras permanecen, esto sí que se ha usado mal, porque dice la palabra que no tienen porque piden mal para gastar en sus propios deleites y deseos. Oramos a veces cosas, hermanos, que nada tienen que ver con la palabra, nada, nada, nada. Pero si oramos con base en su palabra, si las palabras de Jesús permanecen en nosotros y nosotros permanecemos en su palabra, entonces todo lo que pidáis será concedido. Conocemos la voluntad y el propósito de Dios, conocemos su propósito para comunidad profética de oración, conocemos su propósito para nuestro matrimonio, lo conocemos. Esos son algunos de los problemas y las camas que yo identifiqué.
No sé cuál sea su problema, pero pídale al Espíritu Santo que usted pueda identificarlo y pueda sacar esa cama, porque usted necesita intimar con el Padre. Entra a tu Padre que está en lo secreto y tu Padre que está en lo secreto te recompensará en público. Había otra sección, pero ya yo creo que con esto es suficiente. Y yo quiero que usted medite en esta palabra, que usted revise cómo está su tiempo de oración. Sé que muchos han estudiado acerca de la oración, pero yo creo que es un tiempo para que actualicemos lo que está pasando en nuestros tiempos de oración y le permitamos al Señor entrar en una nueva etapa de oración, que se vuelva un disfrute. Yo sí que he escuchado, pastora, no sé, sí oro, pero no. Miren, hermanos, a veces pasamos semanas sin orar. Eso no puede pasar, no puede pasar. Pero no puede pasar no porque es castigo de Dios. No la estamos perdiendo. Es que es la misma presencia de Dios ahí al lado. Es un incienso que sube constantemente delante de Él. Es la presencia misma de Dios con nosotros. No podemos perdernos eso. Yo ayer tuve una sensación tan tremenda y yo no sé, pero yo sentía como que Dios va a empezar a abrir nuestros ojos al mundo espiritual para que nosotros podamos entender que lo que nosotros hacemos no es payasería ni son monerías. Es real, es real. Mis hermanos, que ahí donde están ustedes reunidos pueden haber ángeles en los techos, pueden haber ángeles ministradores de su presencia custodiando ese lugar, porque ahí está su presencia. Y yo sentía, y yo lloraba y lloraba, porque el Señor hablaba a mi espíritu y me decía como que voy a abrir tus ojos para que veas que cada vez que oras, para que cada vez que adoras, ahí está mi presencia. Y yo sentía como ángeles que Dios me iba a empezar a abrir los ojos para verlos. Yo nunca he visto un ángel, mi marido habla de ángeles, gloria a Dios, pero yo voy a morir de la alegría el día que vea un ángel. Y sé que Dios, porque estoy clamándole a Dios por eso, pero no porque necesito creer que Él existe. Yo sé que Él es real, pero sabes, necesitamos pasar a una siguiente fase y es entender lo que hacemos, porque no hemos entendido lo que hacemos, mis hermanos. Es religioso, es rutinario, es aburrido, es aburrido. Díganme y respóndase usted allá al interior si no es aburrido orar para usted, si no se ha vuelto una monotonía en algunas ocasiones. Y saben, para los que llevamos más tiempo, no nos acostumbremos. La revelación de Dios crece y aumenta. Todos los días el sacerdote prendía la lámpara y se iluminaba el cuarto. Nunca había oscuridad. No crean ustedes que los que llevan 2, 3, 5, 20 años ya no hay nada más por conocer. Jamás piense eso. Sea expectante de profundizar cada vez más y de tener una revelación mayor, porque es que Él es inagotable. Y por eso los ángeles pueden decir, santo, 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 santo. 1000 veces santo. Y no se van a cansar. Y cuando tú y yo estemos allá arriba, no nos cansaremos porque será tanta gloria que no lo podremos resistir. Qué bueno poder empezar a disfrutar desde ya esa presencia. Usen el talit, pero el talit no físico, sino el talit espiritual. Entra a tu Padre que está en lo secreto y tu Padre que está en lo secreto te recompensará en público. Que puedas entrar en esa separación terrenal, meterte con el Padre en lo secreto y poder experimentar todo lo que Él te quiere enseñar, todo lo que Él quiere sanar, todo lo que Él quiere mostrarte, revelarte. Dice la palabra de Dios que hay secretos que están guardados para ti, tesoros escondidos. Hay demasiado que Él quiere mostrarte y enseñarte. Y va a ser de tanto disfrute que no vas a querer separarte. Y va a pasar que vas a estar 1 hora, 2 horas y ya me tengo que ir, Señor, suéltame, 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 Señor. Pero va a ser delicioso y va a ser un tiempo nuevo para ti y para mí. ¿Tú lo crees allá, mi hermano? ¿Tú lo crees? Amén. Levántame la manito porque no los escucho. Digan amén. Amén. Deje su mano ahí levantada. Padre, yo te doy gracias. Gracias, Espíritu Santo. Gracias.
desde los más pequeños hasta los más ancianos, Señor. Oro, Padre, para que venga un tiempo nuevo en la oración, Señor, para que se encienda el altar del incienso, Padre, para que arda el corazón de mis hermanos, el mío, el de los pastores, líderes, hombres, mujeres, niños, ancianos, jóvenes, Señor. Que haya un clamor, Señor, y un arder, Padre, en oración delante de ti, Señor. Padre, que venga una revelación que produzca ese arder, ese fuego, Padre, que traiga incienso y humo delante de ti, esa fragancia que suba delante de ti, Señor. Ha faltado, Señor, revelación de quién eres tú. Espíritu Santo, tú eres ese aceite. Espíritu Santo, tú eres ese aceite. Espíritu Santo, trae revelación de la persona de Jesucristo. Amado Jesús, revélate, enciende la luz en nuestras vidas de quién eres tú. Eso hará la diferencia, Jesús. Eso hará la diferencia. Enciende la luz de tu palabra en nuestros corazones, en nuestro entendimiento, en nuestra mente, Señor, de quién es el Padre, de todo lo que ha hecho Él por nosotros y que corramos cada día a un encuentro contigo, en ese talit, en esa separación, en eso divino, Señor, cada día, Señor. Oramos, Padre, para que tú traigas, Padre, un discernimiento de esos problemas que hemos tenido en los espacios de oración, Padre. El a veces no creer que tú estás allí, Señor, que no eres real, que no nos escuchas, que estás muy ocupado atendiendo los problemas de otras naciones, cuando eres un Dios personal, Señor, que nos anhela, Señor. Oramos, Padre, para que traigas revelación de tu palabra, para que podamos quitar esas cosas que han sido de estorbos para nuestra oración, nuestro religiosismo, el creernos mejor que los otros, Señor, el pensar que tú a nosotros sí nos escuchas porque somos más justos. Cuando el único justo eres tú, Señor. Que vengamos en una actitud de verdad, Padre, y no de mentira, no de fingimiento, Señor. Honestos y sinceros delante de ti, buscando que en esa honestidad y en esa verdad tú hagas cambios profundos en nuestro corazón, en nuestras vidas, Señor. Y nunca más seamos iguales, nunca más seamos iguales. Transfórmanos en esos tiempos de oración. Confróntanos con la verdad que es tu palabra. Confróntanos, Espíritu de Dios. Te necesitamos. Y yo oro, Señor, para que venga un anhelo por buscar tu presencia en las madrugadas, en las noches, vigilia, Señor. Que como dice tu palabra, nunca falta el incienso delante de ti. Que en la vida de mis hermanos siempre haya un altar del incienso encendido, Padre. Que vuelva a encenderse el incienso, que vuelva a encenderse el incienso, que vuelva a encenderse el incienso en el nombre de Jesús. Ahora, Padre, los corazones que han estado apagados, Señor, que no han encendido incienso, hoy Espíritu Santo, vuelve a prender el fuego en el nombre de Jesús. Vuelve a prender el fuego, Espíritu Santo, que vengan las oraciones de los santos y que con tu fuego ardan delante de la misma presencia de Dios y sean olidas por tu presencia, Señor. Y sabemos, Señor, que las respuestas a esas oraciones vendrán del cielo, mi Dios. Como Daniel oró y clamó, y ángeles venían a ejecutar tu palabra, así será con nosotros, Señor. Y que todo estorbo sea quitado y podamos recibir las bendiciones, Padre. Todo, Señor, conforme a tu propósito, a tu voluntad sobre la vida de cada uno de nosotros. Gracias te damos, Señor. Gracias por lo que tú estás haciendo en medio de nosotros. Gracias porque nos levantas como hombres y mujeres, Señor, que mantienen el incienso encendido por sus vidas, por sus matrimonios, por sus generaciones, por su iglesia, por sus pastores, por su ciudad, por su nación, por las mujeres, por las viudas, por los huérfanos, por los extranjeros, Señor, por Israel, tu nación amada, Señor. Gracias, Padre, porque se levanta una vez más, Señor, intercesores, Padre, que se levantan en un clamor y en un gemir delante de ti día y noche, día y noche, día y noche, hasta ver la respuesta que tú tienes para nosotros. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.
Les amamos, iglesia, les amamos. Nuestras oraciones delante del Padre por cada uno de ustedes. Sepan que oramos por ustedes, que clamamos por ustedes y que están en nuestro corazón. Y pues nada, les amamos. Saludos del pastor Diego, de los chicos. Y bueno, que Dios nos permita vernos pronto. Muchos besos y abrazos. Amén, pastor.